Mateo 23, 9 al 10. ¿Está mal llamar padre a los demás? El problema de interpretación de los sectarios que atacan a los cristianos de la Iglesia Católica diciendo que los católicos dicen padre al sacerdote, desobedeciendo lo que Jesús dice en Mateo 23,9 versículo 9 y 10, Jesús ordenó, no llames padre tuyo a nadie en la tierra. Sin embargo, en otras partes la Biblia no solo nos dice honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20,12, sino que incluso utiliza el término padre de aquellos que son mentores espirituales, Segunda de Reyes 2,12. Eliseo lo vio y gritaba, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. En 1 de Corintios 4,15, Pablo menciona también la palabra padre. Porque, aunque tengan 10,000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Veamos el contexto, no el texto como lo ven los sectarios protestantes. El contexto de la declaración de Jesús indica que se refiere a tomar a seres humanos como maestros espirituales infalibles, no que se oponga a tener mentores espirituales falibles. De hecho, Pablo fue un padre espiritual para Timoteo, ver, 1 de Corintios 4,15, a quien llamó mi hijo amado, ver, 2 de Timoteo 1, 2. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo tuvo cuidado de instruir a sus hijos espirituales solo para que me imiten, así como yo imito a Cristo, ver, 1 de Corintios 11,1. Mostrar el debido respeto a nuestros líderes espirituales es una cosa, ver 1 de Timoteo 5,17, los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo, los que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza, pero darles la obediencia y reverencia incuestionables que solo se deben a Dios es otra. Además, la propia Escritura es generosa en consignar referencias a la paternidad espiritual y así, nuestro Señor Jesucristo se refiere a Abraham como padre, y Pablo habla de sus hijos en la fe, ver 1 de Corintios 4,17, 1 de Timoteo 1,2, incluso haberlos engendrado espiritualmente, ver 1 de Corintios 4,14 al 15, al igual que San Pedro se refiere a Marcos como a su hijo, ver 1 de Pedro 5,13, y San Juan se refiere como hijos míos a los destinatarios de sus epístolas, ver 1 de Juan 2,1. Luego, si el pasaje en cuestión no prohíbe usar la palabra padre, ni llamar así a nuestros padres, ni siquiera a los que lo son realmente en un sentido espiritual, ¿qué quiere decir entonces nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 23,9 al 10? No olvidemos que el episodio comienza ordenando a los cristianos que obedezcan a los escribas y fariseos, pero que no se comporten como ellos lo hacen, pues gustan de ser saludados en las plazas, y oírse llamar mi maestro por la gente. Vemos que las palabras de Jesús son más una advertencia en contra de la vanidad por motivos religiosos, y a desarrollar un culto a la persona, antes que a la maldad que pueda provenir de usar ciertas palabras. La costumbre de llamar padre a los sacerdotes se desarrolló en algunas regiones del catolicismo, como una forma de protocolo, al igual que la de referirse al Papa como Santo Padre, y aunque la Iglesia no hace del tema una cuestión siquiera de disciplina, no ha visto en esta práctica un peligro de caer en aquel pecado de vanidad contra el que nuestro Señor Jesucristo nos advierte en este pasaje. Al insistir en una interpretación meramente formal, de usar o no una palabra, solo para diferenciarse de los católicos, los protestantes terminan por oscurecer y olvidar el mensaje de este episodio, y que es relevante para todas las comunidades religiosas, sea que te llamen padre, ministro, obispo o pastor. Existe una tentación real en la vanidad que proviene de ser líder de una congregación, y contra ella debes luchar siempre. Hermano católico, no caigas en el error de las sectas que toman un texto fuera de contexto para atacar a la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia Católica. Comentario de Robert H. Brom, obispo de San Diego, 10 de agosto de 2004. En la Biblia el concepto de paternidad no se limita solo a nuestros padres terrenales y a Dios. Se utiliza para referirse a personas distintas de los padres biológicos o legales, y se emplea como señal de respeto hacia aquellos con quienes tenemos una relación especial. Por ejemplo, José habla a sus hermanos de una relación paternal especial que Dios le había dado con el rey de Egipto, así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios,
Y él me ha hecho padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 45,8. Job indica que desempeñó un papel paternal con los menos afortunados. Fui padre del pobre, y busqué la causa del que no conocía. Job 29,16. Y Dios mismo declara que dará un papel paternal a Eliakim, el mayordomo de la casa de David. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Y lo vestiré con un manto, y le ceñiré un cinturón, y encomendaré autoridad a su mano, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Isaías 22, 20 al 21. Este tipo de paternidad se aplica no solo a los que son sabios consejeros, como José, o benefactores, como Job, o ambas cosas, como Eliakim, también se aplica a los que tienen una relación espiritual paternal con uno. Por ejemplo, Eliseo grita, Padre mío, Padre mío. A Elías cuando éste es llevado al cielo en un torbellino, Segunda de Reyes 2,12. Más tarde, el mismo Eliseo es llamado padre por el rey de Israel, Segunda de Reyes 6,21. ¿Un cambio en el Nuevo Testamento? Algunas sectas protestantes argumentan que este uso cambió con el Nuevo Testamento, que si bien puede haber sido permisible llamar a ciertos hombres padre en el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Cristo, ya no está permitido. Este argumento es falso por varias razones. En primer lugar, como hemos visto, el imperativo no llames padre a nadie no se aplica al padre biológico. Tampoco excluye llamar padre a los antepasados de uno, como se muestra en Hechos 7,2, donde Esteban se refiere a nuestro padre Abraham, o en Romanos 9,10, donde Pablo habla de nuestro padre Isaac. En segundo lugar, hay numerosos ejemplos en el Nuevo Testamento del uso del término padre como forma de dirección y referencia, incluso para hombres que no están biológicamente relacionados con el hablante. Hay, de hecho, tantos usos de padre en el Nuevo Testamento, que la objeción a que los católicos llamen padre a los sacerdotes debe ser errónea, como veremos. En tercer lugar, un examen cuidadoso del contexto de Mateo 23 muestra que Jesús no pretendía que sus palabras aquí se entendieran literalmente como lo hacen los sectarios protestantes. El pasaje completo dice, pero a vosotros no se os debe llamar rabí, porque un solo maestro tenéis, y todos sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os llaméis maestros, porque tenéis un solo Maestro, el Cristo. Mateo 23, 8 al 10. El primer problema es que, aunque Jesús parece prohibir el uso del término maestro, en Mateo 28, 19 al 20, Cristo mismo designó a ciertos hombres para ser maestros en su iglesia, id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Pablo habla de su comisión como maestro, para esto fui constituido predicador y apóstol. Maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Primera de Timoteo 2,7, para este evangelio fui constituido predicador, apóstol y maestro. Segunda de Timoteo 1,11. También nos recuerda que la iglesia tiene un oficio de maestro. Dios constituyó en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Primera de Corintios 12,28 y sus dones fueron que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Efesios 4,11. No hay duda de que Pablo no estaba violando la enseñanza de Cristo en Mateo 23 al referirse tan a menudo a otros como maestros. Los fundamentalistas mismos resbalan en este punto al llamar doctor a todo tipo de personas, por ejemplo, profesores y científicos que tienen grados de PhD. Es decir, doctorados. Lo que no se dan cuenta es que doctor es simplemente la palabra latina para maestro. Incluso señor y señora, son formas de la palabra maestro, también mencionada por Jesús. Así que si sus palabras en Mateo 23 fueran para ser tomadas literalmente, los fundamentalistas serían tan culpables por usar la palabra maestro, y doctor y señor como los católicos por decir padre. Pero claramente, eso sería un malentendido de las palabras de Cristo. ¿Qué quiso decir entonces Jesús? Jesús criticó a los líderes judíos que amaban el puesto de honor en las fiestas, y los mejores asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados rabí por los hombres. Mateo 23,6 al 7. Utilizaba la hipérbole, que se refiere a una exageración, para mostrar a los escribas y fariseos los pecadores, y orgullosos que eran por no mirar humildemente a Dios como fuente de toda autoridad, paternidad y enseñanza, y erigirse, en cambio, en las máximas autoridades, figuras paternas y maestros.
Cristo utilizó a menudo la hipérbole, por ejemplo cuando declaró, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, es mejor que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, Mateo 5,29, 18,9, Marcos 9,47. Sin duda, Cristo no pretendía que esto se aplicara literalmente, pues, de lo contrario, todos los cristianos serían ciegos amputados. Ver Primera de Juan 1,8, Primera de Timoteo 1,15. Jesús no nos está prohibiendo llamar padres a hombres que realmente lo son, ni literal ni espiritualmente. Está advirtiendo a la gente que no atribuya erróneamente paternidad o un tipo o grado particular de paternidad a quienes no la tienen. Como muestra el ejemplo apostólico, algunos individuos tienen realmente una paternidad espiritual, lo que significa que se puede hablar de ellos como padres espirituales como Abraham. Lo que no se debe hacer es confundir su forma de paternidad espiritual con la de Dios. En última instancia, Dios es nuestro protector, proveedor e instructor supremo. En consecuencia, es un error considerar que cualquier otro individuo que no sea Dios desempeña estas funciones. En todo el mundo, algunas personas han caído en la tentación de considerar a los líderes religiosos que son simples mortales como si fueran la fuente suprema de instrucción, alimento y protección espiritual de un individuo. La tendencia a convertir a simples hombres en gurús es mundial. Esta era también una tentación en el mundo judío de la época de Jesús, cuando famosos líderes rabínicos, especialmente aquellos que fundaron importantes escuelas, como Hillel y Shammai, eran altamente exaltados por sus discípulos. Es de esta elevación de un hombre individual la formación de un culto a la personalidad en torno a él, de lo que habla Jesús cuando advierte contra la atribución a alguien de un papel indebido como maestro, padre o profesor. No está prohibiendo el uso perfunctorio de honoríficos ni prohibiéndonos reconocer que la persona tiene un papel como padre y maestro espiritual. El ejemplo de sus propios apóstoles nos lo demuestra. Los apóstoles muestran el camino. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos y referencias a las relaciones espirituales padre-hijo. Merece la pena citar aquí algunos de ellos. Pablo se refería regularmente a Timoteo como su hijo, por eso te he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, para recordarte mis caminos en Cristo, 1 Corintios 4,17, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro, 1 Timoteo 1,2, a Timoteo, mi hijo amado, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro, 2 Timoteo 1,2. También se refirió a Timoteo como su hijo, te encomiendo este encargo, Timoteo, hijo mío, conforme a las profecías que te fueron señaladas, para que, inspirado en ellas, emprendas la buena batalla, 1 Timoteo 1,18, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 2,1, pero ya sabes el valor de Timoteo, que como hijo de padre ha servido conmigo en el Evangelio, Filipenses 2,22. Pablo también se refirió a otros de sus conversos de esta manera, a Tito, mi verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Tito 1,4, apelo a vosotros por mi hijo Onésimo, de quien me he hecho padre en mi prisión, Filemón 10. Ninguno de estos hombres eran hijos literales de Pablo. Más bien, Pablo está enfatizando su paternidad espiritual con ellos. Paternidad espiritual. Quizá la referencia más clara del Nuevo Testamento a la teología de la paternidad espiritual de los sacerdotes sea la afirmación de Pablo, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos muy amados. Porque, aunque tenéis innumerables guías en Cristo, no tenéis muchos padres. Porque yo he llegado a ser vuestro Padre en Cristo Jesús por medio del Evangelio, 1 Corintios 4,14 al 15. Pedro siguió la misma costumbre, refiriéndose a Marcos como su hijo, la que está en Babilonia, que también es elegida, os envía saludos, y lo mismo hace mi hijo Marcos, 1 Pedro 5,13. Los apóstoles a veces se referían a iglesias enteras bajo su cuidado como sus hijos. Pablo escribe, por tercera vez estoy dispuesto a ir a vosotros. Y no seré una carga, pues no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues los hijos no deben acumular para sus padres, sino los padres para sus hijos, 2 Corintios 12,14, y, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4,19. Juan dijo, hijitos míos,
Os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2,1, no hay mayor gozo que este, oír que mis hijos siguen la verdad. Tercera carta de Juan 4. De hecho, Juan también se dirige a los hombres de sus congregaciones como padres. Primera de Juan 2,13 al 14. Al referirse a estas personas como sus hijos e hijas espirituales, Pedro, Pablo y Juan dan a entender su propio papel de padres espirituales. Puesto que la Biblia habla con frecuencia de esta paternidad espiritual, los católicos la reconocemos y seguimos la costumbre de los apóstoles llamando padre a los sacerdotes. No reconocer esto es no reconocer y honrar un gran don que Dios ha concedido a la Iglesia, la paternidad espiritual del sacerdocio. Nihil obstat, he llegado a la conclusión de que los materiales, presentados en esta obra están libres de errores doctrinales o morales. Bernardine Carr, STL, Censor Librorum, 10 de agosto de 2004. Imprimatur, de acuerdo con 1983 Catecismo de la Iglesia Católica 827. Se autoriza la publicación de esta obra. Más Robert H. Brom, Obispo de San Diego, 10 de agosto de 2004. Jesucristo, que nace esta noche, esa sangre preciosa, esa sangre bendita,